Si te cuento lo que pasó el día de mi cumpleaños número 16, quizá no me creas, pero lo recordaré hasta el último día de mi vida. Ese día amanecí con una ilusión infantil que todavía conservaba a pesar de todo lo que había vivido. No éramos una familia feliz, pero yo pensaba que al menos mi madre se acordaría de mí, que quizá me prepararía un pastel o, al menos, me diría feliz cumpleaños como hacía cuando era más pequeña. Sin embargo, esa mañana, lo único que escuché fue el sonido de la puerta cerrándose cuando ella salió para hacer las compras, y a él, mi padrastro, moviéndose en la cocina. Desde que mi madre se casó con él, la casa dejó de ser un hogar. Había miradas que me incomodaban, silencios que pesaban, y un ambiente que me hacía sentir atrapada. Pero ese día, no sé por qué, él estaba más amable de lo normal. Me dijo que tenía un regalo para mí, que lo esperara en mi habitación. Yo dudé, pero me convencí de que, quizá, por una vez, las cosas serían diferentes. Nunca olvidaré cómo cerró la puerta con llave. Ni la manera en que su respiración cambió. En cuestión de segundos, mi cumpleaños dejó de ser un día especial para convertirse en una pesadilla. Quise gritar, pero su mano tapó mi boca. Intenté moverme, pero su fuerza era superior. El miedo me paralizó, y lo único que podía escuchar era el latido frenético de mi corazón, mezclado con el sonido de su voz diciéndome que no dijera nada. Lo peor no fue solo lo que hizo. Lo peor fue que, cuando terminó, vi a mi madre de pie en la puerta. No dijo una palabra. No corrió hacia mí. No lo empujó. Solo me miró con unos ojos fríos que no reconocí. En ese momento, supe que estaba sola. Durante semanas, intenté olvidar, fingir que nada había pasado. Pero el retraso en mi menstruación me lo recordó cruelmente. Estaba embarazada. Tenía solo 16 años y llevaba dentro de mí la prueba de lo que él me había hecho. Fui a mi madre buscando consuelo, creyendo que, aunque no me hubiera defendido, quizá me ayudaría. Pero ella me miró con desprecio, como si la culpa fuera mía. Me dijo que era mejor callar, que esas cosas pasaban y que ahora debía hacerme responsable. No comí durante días. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor se transformó en rabia. Y la rabia, en un deseo de justicia. Ya no se trataba solo de mí, sino de que nadie más sufriera lo que yo había sufrido. Fue entonces cuando decidí que no me quedarían con la última palabra. Que algún día, ellos pagarían por todo lo que me habían hecho. Y que yo encontraría la forma, aunque tuviera que esperar años para lograrlo. No podía mirarme al espejo sin sentir que había perdido algo que jamás podría recuperar. El embarazo avanzaba y mi cuerpo cambiaba, pero lo que más dolía era el silencio, ese silencio pesado que había en la casa. Él, mi padrastro, se comportaba como si nada hubiera pasado. Sonreía cuando mi madre estaba cerca, y cuando estábamos solos, me miraba con esa expresión de poder, como si yo le perteneciera. Mi madre, por su parte, parecía haber borrado todo de su memoria. A veces me hablaba de cosas triviales, como si mi vientre no fuera una prueba viviente de su traición. Yo me preguntaba cómo una madre podía ver sufrir a su hija y seguir viviendo como si nada. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que ellos no me veían como una persona, sino como un problema que había que esconder. Me prohibieron salir, me alejaron de mis amigas, y me dijeron que lo mejor sería que el niño se criara como si fuera hijo de ellos. En otras palabras, me querían borrar de mi propia historia. Las noches eran lo peor. No solo por las pesadillas, sino porque escuchaba sus pasos por el pasillo, acercándose a mi habitación. Me ponía a llorar en silencio, abrazando mi vientre, temiendo que volviera a pasar. Y más de una vez, pasó. Mi madre sabía. Siempre sabía. Y no hacía nada. Cada día que pasaba, mi odio crecía. No solo contra él, sino contra ella. Porque su silencio lo hacía tan culpable como a él. Yo soñaba con irme lejos, con escapar, pero no tenía a dónde ir. No tenía dinero, no tenía a nadie. Un día, mientras estaba en la cocina, escuché una conversación que nunca olvidaré. Ellos hablaban de vender la casa e irse a otro pueblo. Decían que allí nadie sabría la historia y que podríamos empezar de nuevo como una familia normal. Esa familia normal me dio náuseas.
Ellos planeaban llevarse a mi hijo y dejarme atrás como si fuera basura. Fue entonces cuando, por primera vez, pensé en mi venganza no como una idea lejana, sino como algo real. No podía permitir que le hicieran a mi hijo lo que me habían hecho a mí, robarle su identidad, su verdad. Empecé a observarlos, a escuchar cada palabra, a notar sus rutinas. Quería encontrar un punto débil. Y lo encontré: mi padrastro bebía demasiado. Cada noche, después de la cena, se servía un vaso tras otro de licor barato. Y cuando estaba borracho, su lengua se soltaba. Hablaba más de la cuenta. Fue así como me enteré de cosas que me dieron el arma que necesitaba. Negocios turbios, deudas con gente peligrosa, favores sucios que había hecho en el pasado. Cosas que, si salían a la luz, podrían hundirlo para siempre. Esa noche, mientras lo escuchaba hablar y mi madre fingía no oír, sentí por primera vez en meses una chispa de esperanza. No sería fácil. No sería rápido. Pero había encontrado el hilo del que tirar. Y estaba dispuesta a arrancar toda la madeja. Lo que no sabía era que, al empezar a moverme, también iba a descubrir secretos de mi madre que harían que mi rabia hacia ella se convirtiera en algo mucho más oscuro. Cuando empecé a buscar pruebas contra mi padrastro, no imaginaba que estaba a punto de descubrir la traición más profunda, la de mi propia madre. Creía que ella solo había sido cómplice por miedo, por indiferencia, pero la realidad fue mucho peor. Una tarde, mientras revisaba viejos cajones buscando algo que pudiera usar, encontré un pequeño cuaderno escondido detrás de unos libros. No era mío, ni de él. Era de mi madre. Con manos temblorosas, lo abrí y empecé a leer. Allí, en letras apretadas y firmes, estaban sus pensamientos, confesiones que ella nunca me había dicho. Hablaba de su vida antes de casarse con él, de cómo había conocido a ese hombre y cómo, poco a poco, había ido perdiendo sus principios. Decía que había aceptado casarse con él no solo por estabilidad, sino porque estaba involucrada en algo oscuro que no podía contarme. Me dolió más que cualquier otra cosa saber que mi madre no solo había callado, sino que había participado en esa mentira familiar. En sus escritos confesaba haber recibido dinero para mantener silencio, para proteger sus propios intereses. No podía creer que la mujer que me había dado la vida, que supuestamente debía protegerme, había vendido mi dignidad por un puñado de billetes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Y esa misma noche decidí confrontarla. Le pregunté por qué había permitido que mi padrastro me hiciera daño, porque no había hecho nada para detenerlo. Su respuesta fue fría y distante, sin un atisbo de arrepentimiento. Me dijo que debía aprender a callar, que en la vida había sacrificios que debía aceptar. Sentí que todo lo que creía sobre el amor y la familia se derrumbaba. Mi rabia se convirtió en un fuego imparable. Sabía que tenía que seguir adelante, no solo por mí, sino por el niño que llevaba dentro. Entonces, empecé a planear. Sabía que su punto débil era el alcohol y sus negocios oscuros. Empecé a grabar sus conversaciones, a buscar testigos, a juntar pruebas que pudieran hacer justicia. Pero no fue fácil. Cada paso que daba, ellos ponían obstáculos. Me amenazaban, me intimidaban, me hacían sentir que estaba sola en una batalla perdida. Sin embargo, algo dentro de mí no me dejó caer. Recordaba las noches de lágrimas, los momentos en que pensaba que no podía más. Pero también recordaba la promesa que me hice a mí misma, que algún día ellos pagarían por todo. A medida que avanzaba, también me di cuenta de que no solo estaba luchando contra dos personas, sino contra un sistema que muchas veces protege a los abusadores y silencia a las víctimas. Empecé a buscar ayuda fuera de la casa. Contacté a un abogado que escuchó mi historia y decidió ayudarme. Por primera vez sentí que no estaba tan sola. Pero la lucha apenas comenzaba, y lo que venía después pondría a prueba mi fuerza y determinación como nunca antes. Con el abogado a mi lado, sentí que por fin había una luz en medio de tanta oscuridad. Él me explicó que el camino no sería fácil, que la justicia a veces es lenta y fría, pero que haríamos todo lo posible para que mi padrastro y mi madre pagaran por lo que me hicieron. Mientras preparábamos la denuncia, tuve que enfrentarme a mi propia familia, que intentaba convencerme de que me callara, que no manchara el nombre de la familia. Decían que debía pensar en mi madre, que ella había cometido errores, pero era humana.
Pero yo sabía que eso era solo una excusa para proteger a dos personas que no merecían perdón. La noche antes de presentar la denuncia, no pude dormir. Pensaba en el niño que llevaba dentro, en la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sabía que no podía fallarme a mí misma, ni a ese pequeño que era mi esperanza. El día que presentamos la denuncia fue uno de los más difíciles de mi vida. Entrar a la fiscalía, ver a mi madre y a mi padrastro ahí, sin mostrar remordimiento, me hizo sentir una mezcla de miedo y coraje que no sabía manejar. Pero mantuve la cabeza en alto, y conté todo lo que había vivido, con detalle y sin omitir nada. Después de ese día, todo cambió. Mi madre me miraba con odio y desprecio, y mi padrastro se volvió más agresivo. Pero yo no tenía miedo. Sabía que la verdad estaba de mi lado. Sin embargo, la batalla legal fue larga. Ellos contrataron abogados caros, usaron influencias para tratar de desacreditarme, pero yo seguí firme. Cada testimonio, cada prueba que aportaba, era un paso hacia la justicia. Mientras tanto, tuve que aprender a cuidar de mí misma y de mi embarazo. No fue fácil. Los días eran largos, y el dolor emocional parecía no tener fin. Pero también conocí personas que me apoyaron, amigas que se convirtieron en hermanas, y un médico que me brindó su cariño y comprensión. Un día, recibí la noticia que me dio fuerzas para continuar: el bebé estaba sano. Sentí una felicidad inmensa, un motivo para luchar aún más fuerte. En medio de todo, me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas mujeres que, como yo, sufren en silencio, atrapadas por el miedo y la vergüenza. Y eso me hizo querer ser su voz, su esperanza. Por eso, aunque la batalla estaba lejos de terminar, sabía que no estaba sola. Y que algún día, mi historia podría ayudar a cambiar algo en este mundo tan injusto. La batalla legal avanzaba lentamente, pero cada pequeño avance me llenaba de esperanza. Los abogados de mi padrastro intentaban desacreditarme, sacando a relucir mentiras y tergiversaciones. Decían que yo era una joven confundida, que buscaba atención, que inventaba todo para arruinar una familia. Pero yo sabía la verdad, y eso era suficiente para mantenerme firme. No importaba cuánto trataran de enterrarme con sus palabras, yo tenía la prueba más poderosa, mi hijo. Y mi deseo de justicia era más fuerte que cualquier mentira. Pasaron meses de audiencias, interrogatorios y espera interminable. Hubo días en los que quería rendirme, en los que el cansancio y la tristeza me hundían. Pero entonces recordaba a ese niño creciendo dentro de mí, y eso me daba fuerzas para seguir luchando. Mientras tanto, mi madre desapareció de mi vida. Después de la denuncia, dejó la casa y cortó toda comunicación conmigo. Fue un golpe duro, pero me di cuenta de que no necesitaba a alguien que me había traicionado y abandonado en el peor momento. Con mi padrastro, la cosa fue diferente. Él empezó a mostrar una cara distinta, una mezcla de rabia y desesperación. En una ocasión, vino a buscarme para intentar convencerme de que retirara la denuncia. Me ofreció dinero, promesas vacías, amenazas veladas. Pero yo no me vendí. Le dije que jamás permitiría que dañara a mi hijo ni a mí otra vez. Que su poder terminaba donde comenzaba mi dignidad. Lo vi perder el control, y supe que estaba tocando fondo. Finalmente, llegó el día del juicio. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba a la sala, con la mirada fija en la justicia que tanto había esperado. Conté mi historia con la voz temblorosa, pero firme. Narré cada detalle, cada lágrima, cada noche de miedo. Cuando el juez dictó sentencia y escuché que mi padrastro sería condenado, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por fin la verdad había salido a la luz, tristeza por todo el daño irreparable que habíamos sufrido. Pero la historia no termina ahí. Mi hijo nació sano y fuerte, y con él llegó una nueva vida, una oportunidad para sanar y reconstruir. Decidí que mi historia no sería solo de dolor, sino también de esperanza. Hoy, cuento esto para que ninguna mujer se sienta sola, para que sepan que aunque el camino sea oscuro, siempre hay luz al final del túnel. Y para que se animen a luchar por su dignidad y justicia, sin importar cuán difícil sea la batalla. Después de todo lo que viví, aprendí que el dolor puede transformarse en fuerza, y que el silencio solo sirve para alimentar al miedo. Mi historia es la prueba de que, aunque la vida nos ponga pruebas crueles, siempre podemos levantarnos y encontrar una luz en medio de la oscuridad.
Mi hijo creció rodeado de amor, no de miedo. Y yo me convertí en una mujer diferente, más fuerte, más valiente, que no permitió que el pasado definiera su futuro. Sé que muchas de ustedes que están viendo este vídeo también han sufrido, han sentido miedo, soledad, traición. Quiero que sepan que no están solas. Que su voz importa, que su historia merece ser escuchada. No permitan que nadie les robe su dignidad ni su esperanza. Busquen ayuda, hablen, luchen. Porque la justicia puede tardar, pero nunca debe faltar. Este canal es un espacio para compartir historias reales, para encontrar consuelo y fuerza en la palabra. Si esta historia te tocó, si sientes que de alguna manera te representa o conoces a alguien que necesita escucharla, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad. Deja en los comentarios tu experiencia, tus pensamientos o simplemente un mensaje de apoyo. Juntos podemos crear un lugar donde la verdad y la empatía sean las protagonistas. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, no estás sola. Aquí, somos familia. Y si te gustó este vídeo, no olvides darle like y compartirlo para que más personas puedan encontrar esperanza y fuerza en estas palabras. Hasta la próxima historia.